Pues nada, amigos y amigas, la verdad que es un placer poder presentar a Paco Quevedo, puesto que él, aparte de ahora, ya es un amigo. No nos conocemos hace mucho tiempo, pero ha habido una sintonía importante, ¿no? Y se ha convertido pues, también para él La Palma en un lugar con cierta frecuencia está viniendo últimamente, y creo que va a venir más. Sí. Puesto que se ha encontrado aquí con un montón de hechos y de casos que le interesa como investigador. Es investigador de misterios en general, del fenómeno OVNI en particular. Tiene varios libros, uno de ellos está aquí, el último, varios libros publicados, y es un asiduo de las tertulias de estos temas en programas de televisión y de radio, muchos años colaborando en algunos de los más conocidos en España. Y también quiero hablarles de Serac García, que es otro amigo, otro compañero, que tiene un podcast en internet muy conocido, donde hay entrevistas con los mejores investigadores de España, de muchos otros sitios y de muchos temas. Él luego, si quieres, das tu dirección para que el que quiera vea lo que tienes ahí colgado. ¿Vale? Entonces, pues ya te digo, se ha convertido en un asiduo de La Palma, tanto Serac como Paco, y le pedí justamente, como venía ahora, pues que dice una charla aquí en el grupo, y me dijo inmediatamente que sí, ni me lo discutió, no sé. No, nada. ¿Te convencí rápido? En el acto, encantado yo. Bueno, así que lo que nos resta es escucharle y que nos cuenta sus aventuras, que tiene muchas en relación con todos estos misterios y personales, y las ha conocido a testigos, ha entrevistado muchos, ha sacado a la luz muchos casos que eran desconocidos, y yo creo que es interesante escucharle. Y yo pienso que está abierto a las preguntas que luego le queráis hacer. Por supuesto que sí. Pues vamos a escuchar. Muchas gracias, Óscar. Bueno, pues yo quiero agradeceros a todos que estéis aquí, y a Óscar que me haya propuesto daros una charla de lo que hago. Yo soy guardia civil, aunque no lo parezca. Empecé en la Guardia Civil en 1986. Llevo 37 años aproximadamente pegando saltos por ahí. Y a raíz de hacerme guardia en el año 86, en mi primer destino, en Toledo, me encontré con algo para lo que no estaba preparado. Una máquina de estas que no existen. Ahora ya están diciendo que sí, ¿no? Pero en aquel momento no. En aquel momento era absolutamente una falsedad. Quien contaba esto estaba un poco despistado, por decir de buena manera. Y yo, de servicio en una escolta de explosivos, que es un servicio habitual de la Guardia Civil, llevábamos desde Torrejón de Ardoz una serie de piezas de misiles que iban destinadas... Muy buenas tardes. Bueno, pues Mauro, ¿qué tal? Llevábamos una serie de piezas de misiles, un camión militar, nosotros vamos de protección y por si hay algún accidente, y bueno, pues escolta. Y en aquel momento, esto fue en septiembre de 1989, el día 28, entre el 27 y el 28, el sol se había puesto, pero aún había mucha luz, y llegando al límite con Cáceres, hay un pueblo que se llama Oropesa. No Oropesa del mar, Castellón, sino Oropesa de Toledo. Empecé a ver una luna. Para mí en aquel momento era la luna. Yo no tenía una formación ni estaba próximo al mundo del misterio en absoluto. Mi formación es técnica. En el barco, he trabajado en un barco los últimos 21 años como radarista, y no estaba cerca de este asunto, ¿no? Pero me llamó la atención aquella luna tan extraña, rodeada de una especie de neblina. Yo iba conduciendo, el cabo, el jefe de pareja, a mi lado, y me quedé mirando, y el tío me dijo, bueno, ¿qué haces? ¿Que nos vamos a parar? Le digo, ¿has visto qué luna tan extraña? No, déjate de rollos, nosotros a lo nuestro. Pero me di cuenta por el retrovisor que los militares también estaban mirando aquello. No supe lo que era hasta unos días después. Para mí en ese momento quedó como la luna, y el movimiento que tenía lo achaqué al movimiento del coche, no a otra cosa. Pero cuando llegué al cuartel unos días después, estuve viendo cómo caía la patrona, y justo tenía un calendario similar a este, donde vienen las fases de la luna,
y me quedé sorprendido de que aquel día, yo el avistamiento, ese cacharro o esa luna era sobre las 9 de la tarde, noche, y la luna no era llena, era nueva y se había puesto a las 2 de la tarde. Y aquello fue para mí un impacto bastante grande, sobre todo porque a la semana siguiente apareció en Informe Semanal, yo estaba de servicio de puertas y me veía, tenía que estar 24 horas, veía lo que había en la tele, me encantaba Informe Semanal, y apareció el caso Vorónez. En el caso Vorónez, justamente en septiembre del 89, una luz roja esférica aterrizó en un parque infantil de la ciudad de Vorónez, en Rusia. A mí aquello me sobrecogió, porque yo estaba seguro de que podía ser lo mismo que vi. No era la luna, el calendario, y los siguientes días yo estuve observando y efectivamente no pudo ser la luna. Me preocupó muchísimo y a partir de ahí, de manera privada, porque bueno, yo no me atreví en aquel momento a hablar abiertamente de este tema, de manera privada empecé a coleccionar casos, y hay muchísimos casos. Empecé con el tema OVNI, pero es que yo incluso lo veo relacionado con el resto de temática del misterio. Gente que se muere y desde el otro plano viene a visitarnos. Hay un plano de existencia. ¿Dónde va nuestra conciencia cuando morimos? Todo se pierde y ya está. Bueno, pues curiosamente, unos años después, me vine destinado a Málaga, después de hacer la especialidad del servicio marítimo, y tuve un accidente muy grave en el que pasamos por debajo de una ola. Yo en aquel momento, cuando hicimos de submarino con el barco, eran olas de 8 metros, a mí me dejó aquello, en mi vida hubiera pensado que en el Mediterráneo podía haber olas de ese tamaño. Bueno, pues en una de ellas lo que hizo el barco fue clavarse de proa y la ola pasó por encima y lo que consiguió fue explotar el puente de gobierno donde nosotros íbamos. Yo iba delante del radar y lo que sentí fue un puñetazo y un frío horroroso, y además me dejó sin aire. Yo no podía respirar y estábamos debajo del agua. Y llegó un momento en que sentí que ya era el último segundo de mi vida. Ya no había más y aquello cambió, ya fue el cambio definitivo. Si el avistamiento aquel fue una invitación a observar otra realidad que existe, este golpe fue un cambio absolutamente definitivo. Y me hice esas preguntas. ¿Para qué me ha valido estudiar, querer, aprender, esforzarme, si en un segundo desaparece todo? Y ya está. ¿Esto es todo? Afortunadamente el barco está diseñado para flotar, salió a flote y pude respirar. Y me pareció todo aquello un sueño. A mí me pareció que yo estaba soñando, no me pareció real. Se pierde el sentido de la realidad. Bueno, eso quedó ahí y fue lo que me introdujo definitivamente en mi cara a cara con el misterio. Entrevisté a muchísima gente desde entonces, muy preocupado por qué es la realidad. Aquí en este libro, el prólogo, hablo de eso. ¿Qué es la realidad? ¿Es solamente lo que vemos? ¿Qué es el misterio? ¿Para qué sirve? Bueno, en mi opinión, yo creo que el misterio ha hecho avanzar a la humanidad. Es una invitación a ampliar nuestra visión del mundo, y la ciencia es quien se encarga de avanzar gracias a los misterios a los que se enfrenta. Por ejemplo, hasta el siglo XVII se creía que se echaba un trocito de carne en un bote, se sellaba y aparecían gusanos, y se creyó que había una generación espontánea de vida. Era un misterio. Ese misterio se descifró a partir del siglo XVII, cuando aparece el microscopio. Y el microscopio se dieron cuenta que la carne ya llevaba larvas. Y se van despejando misterios y vamos avanzando. Y estoy seguro de que muchos de estos misterios, el otro plano de existencia, dónde va nuestra conciencia cuando morimos, en el futuro serán ciencia. Hoy no. Hoy mucha gente lo niega, le da la espalda, lo margina, y al que habla de esto seguramente que le llamarán cosas poco agradables. A mí me lo han llamado, y si no me lo han llamado lo han pensado, casi seguro, cuando hemos hablado de algún misterio. Bueno, pues
así llegué a este mundo recopilando, documentando historias, entrevistando a testigos, y últimamente lo que estoy haciendo es coger grupos de 5, 6 casos y describir lo que viví, buscar algo científico que pueda avalar esa historia y ponerlo en un libro y publicarlo para quien le pueda valer. Os explicaré los 5 que tengo aquí en este libro, que he llamado Encuentros con el Misterio, primera parte, no sé cuántas habrá, igual no hay muchas más, o sí, que son los 5 más sorprendentes. El primero, voy a coger para recordar un poco mejor, el primero se llama Arcontes o Sombras de la Mente, entre interrogaciones. Le voy a dar para que veáis. Aquí están todos los casos, la portada y fotos sorprendentes que os iré diciendo. ¿Qué ha pasado aquí? Justo te... Ahí. No, pero este no es. ¿No? Se ha saltado. Pues, A ver. es que va avanzando. Vale. Ahora va a venir este. Ajá. Pero no suena la música. Se ha quedado sin sonar. Curioso. Seguimos. Pero bueno, da igual. es igual. Arconte o Sombras de la Mente entre interrogaciones. Este caso fue muy interesante. Una chica de Madrid se había ido porque estaba agobiada en su casa por una sombra que se le presentaba amenazante de manera habitual. Tuvo un conflicto con su marido, se separó, una situación familiar extrema y se vino a Málaga a olvidarse de todo. Y qué curioso que en el piso de Málaga acabó llamándome porque allí le ocurría exactamente lo mismo. Yo estuve en su casa, lo llenamos de aparatos, ella me decía, ¿pero no ves la luz? Yo no veía nada, ¿eh? Y yo bueno, pues hacemos fotos, hacemos grabaciones. Esto yo no lo vi, esto apareció luego en la foto. Una luz saliendo del armario. Aquí podéis ver otro. Esto estuvo dando vueltas por el salón, ella me indicaba, y en una de las fotos sí que apareció, pero yo tampoco lo veía. El espejo, os aseguro que lo que se veía cuando yo miraba era el azulejo blanco. Sin embargo, en las fotos aparecen cosas muy raras. ¿Qué es todo eso? Bueno, aclararé. Dime. Tienes un puntero láser aquí. Ah, vale. Sí, estupendo. Bueno, esta figura principal es una interpretación que he hecho sobre la figura del arconte. No sé si estáis, supongo que sí, porque vosotros estáis próximos al misterio y entenderéis lo que son los arcontes. Esta chica me propuso el arconte como lo que ella sentía que estaba ocurriendo en su casa. Era un arconte que es para ella un ser que ayudó a crear el mundo por orden de Dios. Se supone que el arconte creó al ser humano replicándose, pero lo creó de una forma limitada, con la idea de mantenerlo confundido para que no pudiera elevar su nivel de vibración y evolucionar. Y mientras tanto el arconte, desde la sombra, se nutre de la energía vital. Eso es lo que el esoterismo, mezclando conocimientos antiguos, sobre todo de los primeros cristianos, que hablaban de la apóstasis arconte y le daban un sentido similar a ese, ¿no? Como que eran los constructores del mundo todopoderosos que eran capaces de decidir si el ser humano evolucionaba o no. Seguramente eso está relacionado con niveles de evolución de seres que llegan a ser interpretados de manera errónea, pienso yo. Pero bueno, esta chica tenía la cabeza llena de esto. Yo estuve analizando el caso y, bueno, invité a su casa a Sol Blanco Soler, no sé si la conocéis, ha trabajado conmigo en algunos asuntos. Celeste es una medium extraordinaria, que ella se mantiene muy privada, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad han echado mano de ella en muchos casos, curiosamente, por herencias
o incluso por asesinatos para que les dé alguna indicación. Curiosamente en los asesinatos dice que no consigue, es como si hubiera una privacidad incluso después de muertos. Pero sí en el caso de herencias. En el caso de herencias había señores fallecidos que se acercaban cuando estaba Celeste, que los ve perfectamente, y le decían: dile a mi hija que tiene que buscar en tal sitio de la casa. Y allí estaban, ¿no? Allí estaba lo que buscara, o dinero, o un escrito, o lo que fuera. Bueno, pues este caso de Arcontes o Sombras de la Mente, para Celeste, era un señor que en el edificio donde vive esta chica murió solo. Era alemán, se vino de Alemania separado, se puso a vivir allí, estaba completamente solo y tenía diabetes. Y la forma en que murió se sentía tan solo que bajó, compró una caja de chocolatinas y se las comió. Y le dio una hiperglucemia y falleció. Era real, estuvimos investigándolo y efectivamente ese señor había fallecido allí. Bueno, pues Celeste decía que era ese señor el responsable de todas esas cosas. Sin embargo, Sol Blanco Soler lo que nos dijo fue que no, que allí podía haber alguna cosa de algún fallecido, pero ella lo que veía era una proyección de los problemas y la tensión emocional que tenía esta chica, y proyectaba sus miedos hasta hacer posible que aparecieran luces proyectadas por ella que las cámaras recogen. Pero si la cámara lo recoge, habría que estudiar hasta dónde el cerebro es capaz de concretar algo que no es... concretar algo, o sea, la capacidad del cerebro sobre la materia. Es muy interesante este caso porque tiene, bueno, el caso es bastante más largo, lo estoy resumiendo, pero bueno, ahí hay un misterio enorme, tanto en la mente como en la posibilidad que desde otro plano se comuniquen de alguna manera o den muestras de que seguimos existiendo después de muertos. Eso nos da una esperanza, ¿no? No se pierde, vosotros lo tenéis muy claro, pero no todo el mundo lo tiene tan claro. Hasta que te llega el día, yo creo que estamos temiendo, incluso en el momento de enfrentarse a la muerte no tiene que ser nada agradable, pienso yo, porque siempre va a estar ese miedo ahí de se pierde todo, me voy a enterar de lo que pasa, voy a estar cuánto tiempo confundido hasta que entienda ese otro lado. Bueno, pues este caso es muy interesante, es más largo pero no lo voy a contar más. Pasaremos al siguiente. A ver, el siguiente, es que esto va para atrás, claro, por eso es. Mira, el siguiente es exactamente este. Lo voy a hacer allí porque no quiero pasarlo de nuevo. Ahí está. Los humanoides de Alaurín el Grande. Este está relacionado con el fenómeno ovni y ocurrió en Alaurín el Grande, es en Málaga. Yo vivo en Benalmádena, hay una pequeña montaña y a la espalda hay unos bosques, unos pinares muy grandes. Allí está un pueblo que se llama Alaurín el Grande. Toda aquella zona está enfrente del Torcal de Antequera, que es un centro de rituales y de... por ejemplo, allí tenemos el Dolmen de Menga, que es el más grande de toda Europa. Tiene losas de 180 toneladas que alguien hace, garantizado por los historiadores, 7.000 años, es decir, apenas habíamos salido de las cuevas y teníamos taparrabos todos cuando consiguieron elevar piedras de 180 toneladas y construir un dolmen inmenso. No se sabe con qué sentido. Dicen que era un enterramiento, pero allí dentro no se ha encontrado nunca nada relacionado con cadáveres. Parece que puede ser un ritual. El caso es que este dolmen está perfectamente orientado, no hacia la salida del sol, sino hacia la Peña de los Enamorados, que es una en la planicie que hay entre las provincias norte de Málaga, el este de Sevilla y el altiplano de Granada. Eso es muy llano y de pronto aparece una roca, una montaña, que cuando la miras la impresión que tienes es que es
alguien durmiendo, un indio. Y te lo dicen, bueno, es que se ve perfectamente, es una pareidolia. Pero de alguna manera eso llegó a ser sagrado. Allí se han descubierto menhires, son grandes columnas de piedra que forman el círculo, creo que es 5 veces más grande que Stonehenge. Esto está descubierto, están todavía trabajando en esa historia, pero allí los antropólogos hablan de que habitan los humanos desde hace al menos 35.000 años. ¿De cuándo están construidas estas cosas? No se sabe. Ellos le han asignado 6.600 años, pero pueden ser muchos más. ¿Pudieron hacerlos hombres de las cavernas o restos de otra civilización? Ahí estará el misterio. Bueno, pues toda aquella zona es un poco mágica. Está la Sierra de Ronda, donde dicen que hay un portal dimensional donde se ven cantidad de luces, hay muchos avistamientos, y también hay aparición de seres pequeñitos, animales extraños, que los testigos ven deambular por allí y no tiene ningún sentido. Son seres que no están catalogados, por lo menos. El caso es que esta pareja, en el año 91, se va a ese monte, eran novios, hoy están felizmente casados con su familia y tal. En aquel momento eran novios y se fueron con el coche al bosque a escuchar música, que lo hemos hecho todo el mundo, y apagan las luces, están escuchando su música y de pronto la chica levanta la mirada y le dice: oye, hay alguien aquí. Mira y aparecen solamente 2 ojos, así, iluminados, parece que tenían luz. Se quedan mirando, pero bueno, aparecen otro, miran un poco mejor y lo que ven es un agujero en el suelo de donde seres de 90 centímetros salían dando un salto y se quedaban en el terreno mirando el coche y mirándolos a ellos. Se quedaron estremecidos y lo primero es arrancar y largarse de allí. Y ocurrió lo que ocurre en las películas, que el coche no arrancaba. No arrancaba, con los nervios, viendo, además, los seres se quedaban de pie, pero avanzaban hacia el coche, llegaron a ser 30 y tuvieron rodeado completamente el coche. En el último momento consiguen arrancar, no os cuento lo que pasó, por si luego queréis leerlo, y abandonaron el sitio. Pero la descripción era de tecnología. Voy a explicar por qué. Yo he buscado referencias. Me explicaban que solo veían los ojos en un primer momento. No veían forma, no veían la forma antropomorfa del ser, no la veían, pero sabían que tenía que ser un ser antropomorfo por cómo se movían, iban andando. Y cuando los vieron un poco más de cerca, se dieron cuenta de que llevaban un traje que se confundía con la oscuridad, era como si absorbiera toda la luz. Bueno, pues busqué sobre el tema y me encontré que en 2014, esto ocurrió en 1991, en 2014, muchísimos años después, desarrollaron, creo que fue en Novatex, un tejido que se llama algo parecido a eso y que era el negro absoluto, y se lo iban a dar a los militares como camuflaje, porque en la oscuridad, si vas vestido con eso, no se te ve. Es decir, cómo alguien en el 91 describe una tecnología que descubrimos nosotros muchísimos años después. Eso me indica una realidad detrás del fenómeno. Seres pequeñitos hay por todo el mundo. Los Jins, los Mugwei en China, incluso hay unos en el valle de Ucanca. Localicé un caso similar, no eran pequeñitos, eran mucho más altos y se aparecen, eso está en Colombia, el valle del Cauca. Ucanca está aquí, el Valle del Cauca, que es un río de una zona de Colombia. Allí llevan desde 2012-2013 encontrándose con seres que van vestidos con unos atuendos similares, se confunden en la oscuridad, pero estos llegan a hablar con los agricultores de la zona y los agricultores dicen
que les explican que son una civilización de Sirio que viene y habita el subsuelo, donde hay cuevas enormes, y desde allí lo que realizan es un seguimiento de la evolución de esta sociedad. No sé, en este caso, en Alhaurín el Grande, lo que ocurrió 2 años antes, en el 89, es que en esa misma zona hubo un avistamiento de una esfera enorme que se levantó de allí mismo y fue avistada por un montón de gente, pescadores, policías. También. Buena observación, yo no había caído, pero es cierto. Hubo el año 89, fue un año muy bueno en cuanto a encuentros, avistamientos. No, muchísimas gracias. Podéis hacerlo quien quiera, ¿eh? En el momento que sea, advertidme de lo que queráis. Bueno, pues seres de este Leprechaun, gnomos, elfos, están por todo el mundo, en las culturas nórdicas, entre los indios americanos. En la Cueva de los Tallos se han documentado este tipo de seres pequeños, cabezones, con ojos rasgados, que protegen la entrada al mundo subterráneo, al reino de la Hermandad Blanca, donde habría otros seres mayores, más altos, y parece ser, se tiene la sensación de que estos podrían ser robots, que son exactamente igual que un humano, pero no son humanos. Tengo documentado un caso donde a través de la Ouija contactaron con alguien de estos y les decían que no, que ellos sustituían a sus constructores, y les preguntaban si eran humanos y decían que tenían forma de humanos, pero les faltaba el corazón. Qué curioso. Bueno, este es un caso, a mí me encanta, ¿no? Es bastante más largo y tal, pero bueno, ya lo leeréis, ya lo leeréis. Pero, mira una cosa. A ver. Si realmente hubiera esas cuevas tan enormes donde viviera alguien, o solamente que se hicieran las cuevas, hoy hay tecnología ya para poder saber si hay huecos en la Tierra. Pero hablamos de que son seres que nos llevan miles de años de evolución. Lo normal es pensar que no los detectamos porque esas cuevas pueden estar cubiertas por tecnología que disperse la luz, las ondas. Cualquier tipo de análisis que podamos realizar va a ser inútil porque saben ocultarse. De hecho, aquí hay un caso, en este caso hay una cuestión curiosísima. Ese hueco yo fui a buscarlo, ¿eh? En las fotos del principio yo fui a buscar, conseguí que me acompañaran porque los chicos estaban tan traumatizados. Ahí fue. Bueno, los chicos estaban tan traumatizados que ella se negó durante más de 10 años a volver a ese sitio. Y de noche no había vuelto nunca. Volvió conmigo. Estuvimos allí de noche. Sí, Fidel. En Guanadalí hay algo parecido y no se ve. Claro. Eso, ellos decían que el hueco se veía y los seres saltaban de ahí. Pero, ¿cómo consiguen hacer eso? A mí tengo un caso aquí documentado de una chica que vio una fila de seres altísimos con túnica que se metieron en la pared. Tienen tecnología para alterar la vibración de los materiales y abrir una puerta hacia una caverna o hacia lo que sea. Y cuando se alejan, deja de funcionar esa tecnología y se cierra el terreno y nosotros no tenemos medio de poder saber cómo ni abrir, ni por supuesto vamos a ver solo tierra. Yo estuve allí, como os digo. Lo único que había extraño es esta piedra, que es muy diferente a todas las demás. Todas las demás están muy deterioradas y son areniscas, compactadas, y esa era una especie de basalto completamente casi esférica. Es lo único extraño. Y ahí estaba, son los protagonistas, ahí estaba. Ella me dibujó esta historia. Y bueno, donde estoy señalando yo, aquí es donde se abrió el hueco. Yo estuve esperando, pero no tuve la suerte y me hubiera encantado. Bueno, sí. Algunos autores aseguran que esta realidad que nosotros creemos que es lo que existe, que no es real y que todo es mental, ¿podría eso tener algo que ver con
en un caso como este? Esto es complicado, esto es la idea de Matrix. Es decir, vivimos en un mundo que no existe. Yo creo que no. Yo creo que, mira, en el prólogo entrevisté a una señora que la habéis tenido aquí durante 30 años trabajando en el observatorio, María Victoria Fonseca. Ella es catedrática de física nuclear de la Complutense de Madrid y ha estado, como te digo, de directora aquí 30 años. Ella me dice, ella es experta en mecánica cuántica y por ahí tenemos, sí, bueno, pues por ahí tenemos un acicate para explicar muchas cosas del misterio. Por ejemplo, la apertura del suelo. Son cosas que a nivel cuántico, es decir, por debajo del nivel de las partículas que conocemos, hay un mundo donde ocurren cosas inexplicables hasta hoy. La ciencia no sabe cómo explicar eso, pero ocurren cosas que son imposibles. Por ejemplo, ella me decía que la realidad puede ser una alucinación colectiva en la que hemos conseguido ponernos de acuerdo. O sea, imagínate, y es una superautoridad en el tema este, ¿no? La realidad que nosotros podemos ver y tocar, no aquí, sino en todo el universo que observamos, no llega ni al 25%. Y sabemos que hay un 75%, hay quien dice que un 95% de energía oscura que sabemos que está ahí y materia oscura que sabemos que está ahí, pero no podemos detectar, ni pesar, ni medir. Es decir, nosotros, curiosamente, podemos establecer un paralelismo. La psicología, las neurociencias han demostrado que de lo que vemos a diario solo registramos un 5%, como máximo un 10%. Y el 90-95% restante no existe. Nosotros tenemos la realidad donde tenemos la atención, que es ese 5%. Nosotros estamos donde está nuestra atención, esa es nuestra realidad. A lo mejor Serac está observando otra cosa y tiene otra idea de ese mismo momento, otra realidad creada. Es decir, también nosotros creamos la realidad. La chica del principio creó su realidad y le dio sentido nombrando un arconte que para mí no existe. Conmigo no tiene efecto, con ella sí. Su cerebro, nuestro cerebro tiene recursos tan poderosos, somos un pequeño universo y depende de donde pongamos el foco de la atención, generamos una u otra realidad. Eso es el libre albedrío, que cada uno lo ejecuta como le parece. Entonces, para mí Matrix no tiene mucho sentido. Yo creo que sí, la realidad la necesitamos para evolucionar. Sin esta realidad estaríamos en el mundo de las ideas donde todo es perfecto. Necesitamos una realidad y las demás realidades para contrastar el mundo de las ideas trasladado a la realidad experimentada. Al cruzarlo, contrastarlo con otros, saltan las chispas del entendimiento. Necesitamos que sea real. Y otra pregunta que se me vino a la cabeza antes, con las piedras tan enormes en aquella época, sí. ¿Había alguna cantera cerca de donde las pudieran? Sí, se saben que las trajeron de aproximadamente, algunas de ellas 50 kilómetros y las más cercanas 5 kilómetros. Me dijiste 180. 180 toneladas, sí. A ver, las más grandes, lo normal, las más pequeñitas 30 toneladas. 30 toneladas necesitamos un tráiler muy grande y una grúa muy potente. Y la precisión de colocado. Mira, yo estuve viendo sobre ese tema, eso no tendríamos fin, necesitamos toda la semana charlando. Pero yo siempre recuerdo, allí donde vivo, en Arroyo de la Miel, en Benalmádena, embovedaron el tren de cercanías. Y son losas de 1,5 toneladas, muy pequeñas, comparado con eso un juguete. Trajeron unas grúas enormes y el embovedado tenía diferencias que tú las miras en la distancia y ves, ¡guau!, qué perfecto lo han hecho. Cuando te acercas, tienen diferencias de un palmo. Y lo hacen máquinas de hoy con una norma de construcción bastante exigente. Y es exigente porque eso tiene que ser estable y no caerse. Pero 1,5 toneladas, 2 toneladas, son piezas de hormigón que van encajando unas con otras. Pero la precisión es muy deficiente, ¿no? Y entra en la norma.
que habilita que esa construcción valga. Sin embargo, en estos monolitos, en estas construcciones de piedra de hace miles de años, nos encontramos una precisión que es un esfuerzo superior a la misma construcción. Mover con precisión 30 toneladas, 180 toneladas, o en Egipto, monolitos de 1000 toneladas, y dejarlos con precisión en el... Ese esfuerzo es superior a la misma construcción del monolito. Y además, os digo, para que, con esto acabo sobre el tema monolitos y piedras de la antigüedad, megalitos, esa precisión no tiene sentido. ¿Por qué se autoexigían tanta precisión? Para mí que son máquinas y sin esa precisión no funcionan. ¿Cuál es tu idea al respecto? Mi idea al respecto es que, por ejemplo, las pirámides y los grandes megalitos son máquinas, o ejecutan, movilizan una energía que, si ese megalito o esa construcción no tiene la precisión suficiente, no funciona. ¿Y qué podían perseguir? Sencillamente hubo una catástrofe, un cataclismo planetario, y alguien pensó en que deberían construir con piedra. Habría que entrar a analizar muchas de esas piedras, qué componentes tienen. Eso, para mí, lo que puede suponer es una especie de válvula de escape, como una olla a presión. Imagínate, el planeta se convirtió en una olla a presión a punto de explotar por un gran cataclismo. Y estas piedras, estas construcciones, liberaban de alguna manera el excedente de energía telúrica del suelo. Y esa funcionalidad podía existir si eran precisos al construirlo. Claro, esto exige tecnología, y esto exige que hubiera antes que nosotros una civilización con esa tecnología. Y nos metemos en el tema de la Atlántida y nos acabamos. Yo para mí es que las civilizaciones con una tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Sí, pero yo pienso que recibieron instrucciones de gente que sabía todavía más que ellos. Sobre todo por el tema de lo telúrico y de cómo funcionan esas fuerzas planetarias y cómo se pueden liberar con simples piedras, que, ojo, no eran simples piedras, eran unas piedras enormes, además ensambladas con una precisión extraordinaria. Y de ahí su funcionalidad, insisto. Seguimos un poquito entonces. El siguiente caso, extraterrestres... No, este es el último. A ver, ya me da miedo darle. Conexión entre mundos... Ah, sí, conexión entre mundos va a ser. Vale, mira. Pues efectivamente, aquí el de conexión entre mundos. Bueno, aquí desarrollamos una cuestión muy curiosa. Esto lo grabamos para Cuarto Milenio. Ahí no se ve bien, pero son el equipo entero de Cuarto Milenio, el que estuvimos con ella. Esta es la directora del museo, María Llévenes, y este caso se desarrolla... Esto representa lo que vivió un señor que trabaja de mantenimiento en el museo, un técnico que no tiene nada que ver con el mundo del misterio. Él pela cable, empalma cable, pone enchufes y es el de mantenimiento. Y bueno, pues lo que ocurre, esto está enfrente de la mezquita de Córdoba. Hay un puente que es de construcción romana. Ese puente es de hace 2000 años. Sigue allí. Está tan bien hecho que todavía está en pie y es útil. Y durante 2000 años, más de 2000 años, porque hasta 1989 no se construyó otro puente que cruzara el Guadalquivir desde el exterior al centro de Córdoba. Solo tenían ese durante 2000 años. Bueno, pues la mezquita de Córdoba, el puente romano, y como puesto fronterizo de control de acceso hay una torre que se llama Torre de la Calahorra, y que es una construcción progresiva. Se tiene la idea de que los romanos construyeron allí una planta baja de donde estaban los centuriones para controlar el tráfico de gente, la entrada y salida a la ciudad. Después, cuando llegaron los musulmanes, la ampliaron, la torre, y la hicieron un pequeño acuartelamiento militar. Con el tiempo llegaron los cristianos, echaron de allí a los musulmanes y la ampliaron todavía más, haciéndola como es hoy. Eso fue ya en la Edad Media, a partir de 1424, que es cuando los cristianos empezaron a
quitar de allí a los musulmanes. En el 1492 los expulsaron y quedó España unida como es hoy. El caso es que aquella torre ha sido desde entonces cuartel de la Guardia Civil, hospital en una epidemia de cólera que hubo y murió mucha gente allí, ha sido colegio de niñas, ha sido cárcel. Hay una cruz, esto es una cruz de la Orden del Temple, y también la usaba la Inquisición, porque aquello fue un sitio donde los nobles eran encerrados y los sacrílegos eran azotados para quitarle el demonio del cuerpo y todas esas cosas. El caso es que aquellas paredes, que aquello tiene unas paredes de 2 metros de ancho, aquello es impresionante, desde fuera no parece gran cosa, pero cuando entras es una construcción amplísima, digna de ver. Hoy es museo, está dedicada a las 3 culturas que pasaron por allí, los musulmanes, los judíos y los cristianos. Y es muy bonita, tiene, por ejemplo, en la entrada tiene una bóveda en la que tú estás hablando aquí con Óscar y 12 metros más para allá te oyen perfectamente. Tiene un cálculo la estructura que es curiosísimo, se da en muchos sitios, pero eso hay que saber hacerlo. Bueno, pues ahí dentro un señor de los de mantenimiento nos dijo, María me contó varias historias. Allá ha habido ruidos, flashes, sensación de que hay alguien, y este técnico de mantenimiento, que es al que documenté la historia principal, un día de invierno a las 6 de la tarde, cuando cierran ya de noche, un frío horroroso, porque Córdoba en invierno es fría, tanto como calurosa en verano, aquello es extraordinario. Él se encarga de cerrar todas las ventanas y mirar que ningún turista despistado se quede por allí y lo encierren hasta el día siguiente. Bueno, pues se iba y nota una corriente de aire en la nuca. Piensa que se ha dejado una ventana fría, muy fría. Se ha dejado una ventana abierta, revisa, no hay ventana abierta. Continúa bajando, es una escalera de caracol con unas piedras que se ven perfectamente, aquello es bonito, una construcción antigua, un castillo de los antiguos, precioso. Sigue bajando y llega a un pasillo. En este pasillo nota que le soplan, ya no es una corriente de aire, es un soplido, y él sabe que alguien le está soplando en la nuca, y se vuelve de golpe y se encuentra con la nada. Allí no hay nada. Pero en ese momento ve una especie de orbe, como algo parecido a este, luminoso, que sale de la pared. Sale de la pared, ¡pum!, y explota. Le explota enfrente y lo envuelve. Lo envuelve como en una burbuja de luz, y en ese momento él dice que sintió que el tiempo se paralizó, dejó de escuchar sonidos y le dio la sensación de que estaba congelado en el tiempo. Pero además, en esta esfera, él tenía la sensación de que había un puente hacia otro sitio, y de ese otro sitio venía alguien. Por lo que me describió fue algo así. Colores, muchos colores, luminosos, y como una especie de sombra al otro lado de un puente que se le acercaba. No sabe decir cuánto duró. 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. De pronto aquello desapareció, se concentró en el mismo punto, en el mismo orbe, que se metió en las piedras y desapareció. Aquello lo llenamos de aparatos, puse una red de cámaras infrarrojas enlazadas con un ordenador y me llevé a Paquita Olmos. Paquita Olmos, ya fallecida, nos propusimos, ella era una experta en leer las cartas, y un día le pregunté si sería posible echarle las cartas a un espíritu. El espíritu que esté allí, oye Paquita, tú te pones aquí, nos concentramos, tú le echas las cartas, si tiene algo que decir. Claro, yo no soy sensitivo, pero ella con las cartas, a lo mejor el espíritu las ordena y le da un mensaje, y lo dio. Y a partir de ahí, donde íbamos, hacíamos una tirada de cartas por si el señor que estuviera allí o la señora que estuviera allí quería decir algo, pues que lo dijera. Sacamos historias muy interesantes,
Aquí la historia que sacó es que había una chica, una musulmana, que por intereses la casaron con el capitán de la guardia, que era un señor mayor. La obligaron a casarse, jovencita, con este capitán de la guardia, pues por temas de interés comercial, interés social de la época. Y el capitán de la guardia, temiendo que una chica tan joven y guapa se le fuera, la dejó en la torre, en su despacho, viviendo permanentemente. Encerrada. Encerrada. El único que tenía acceso a llevarle cosas, a hacerle recado, era el ordenanza del capitán. ¿Qué creéis que acabó ocurriendo? Se escapó con el ordenanza. Y el capitán murió de pena en su despacho, esperando que volviera, no explicándose cómo había ocurrido aquello, ¿no? Y este señor de armadura es el que posiblemente aparece allí en búsqueda de su amada. La historia es más complicada, es más larga, tiene más detalles y está ahí. Sí, exacto. Es que si la explico entera, estamos aquí hasta mañana. Bueno, este fue, ya te digo, interesante. Y el tema de los orbes me preocupó porque en las grabaciones que hicimos a través de las cámaras ocurrió una cosa extraordinaria. El ordenador se rompió. Yo volví por la mañana y estaba apagado. Me dio un bajón tremendo, pero había grabado 23 minutos. En esos 23 minutos lo último que se escucha es un sonido metálico, de metal contra metal. Y lo siguiente que hay, yo soy técnico informático, lo que había no era un corte de luz, que el sistema operativo Windows deja un registro de lo que ha pasado y por qué se ha apagado. Lo que había era una orden de apagado, como si alguien pulsa el botón. Y las llaves de la torre las tenía María Llévenes, la directora, y yo. Y dejamos todo bien cerrado. Allí no entró nadie. Se apagó el ordenador. Lo único que conseguimos fue ese sonido. Curiosamente, allí hay un incensario que debe estar por ahí fotografiado. No sé si lo tengo por ahí. Bueno, es un cacharro ritual de quema de incienso o de alguna esencia o lo que sea. Se utilizaba en rituales y lo tienen allí puesto en un lugar, en un pasillo que es donde ocurrió este fenómeno. El de mantenimiento nos refirió, cuando contó la historia el día anterior, que ese incensario aparece habitualmente en el suelo. Curiosamente, cuando está el museo abierto, la gente deambulando por allí no se cae, no se mueve de su sitio. Por la noche sí. Y nosotros a los 23 minutos se oye metal contra metal. ¿El tipo con la espada lo tira? No lo sé, es por pensar algo, ¿no? Pero bueno, es curioso. Y los orbes, pues, los pongo ahí porque están por todas partes y allí no hay polvo. Salían en la grabación de infrarrojos, por ejemplo, salían muy brillantes. Algunos se movían, pero si son motas de polvo, ¿por qué retroceden? ¿O por qué desaparecen en la pared? ¿O por qué se quedan parados en frente de la cámara? Lo tenemos grabado. Más cosas. El siguiente es Sombras de la mente, ¿no? El siguiente creo que es Guardianes Invisibles. Buah, este es el mejor. Esto es. A mí me puso los pelos de gallina, me emocioné. Es un caso terrible. Esto ocurrió en los años 70. Una pareja recién casada cayó por ese barranco con un coche, un 600, SEAT 600. Este barranco, el fondo no se ve, pero bueno, es todo así de estrecho, ¿eh? Y está tan profundo que no da el sol. 40 y tantos años después, el coche sigue pintado, no se lo ha comido el sol y sigue ahí. Las piezas están repartidas por todo el barranco. Recién casado, él, Miguel, que está aquí, había conseguido trabajo de mecánico de Renfe y se iban a formar una familia. Con 19 años se fueron a ver a sus abuelos, que tenían en una aldea de Adra, esto es en Almería,
tienen un cortijo y se fueron allí a pedirles que ellos, los talleres de Renfe estaban en Adra y querían conseguir un alquiler. Como sus abuelos conocían a gente, pues fueron allí a visitarlo y a decirle, a comunicarle la gran historia. Tenemos una vida, consíguenos una casa baratita, que empecemos y tengamos nuestros niños y tengamos con una ilusión tremenda. Y en una curva, en un lugar donde han ocurrido muchas cosas extrañas, que es lo que saqué después, el coche, lo último que dice que recuerda es como un tirón del volante, como si pasas por una turbulencia, algo así. Un lugar extraño, pum, pum, al barranco. Empiezan a dar tretas, el coche queda destrozado, como lo veis ahí, y esto ocurre a las 9 de la tarde. Ella se despierta a las 3 de la mañana. El barranco es profundísimo, no hay luna, oscuridad total. Y entre las sombras ve a su marido tirado y el coche colgando al siguiente precipicio. No se lo puede creer. Le da los 7 males y dice que cerró los ojos y deseó que aquello fuera mentira. Ella quería seguir con su vida, quería su familia. Bueno, todavía me emociono, porque era una situación horrorosa. El caso es que cuando abre los ojos veía como de día. Parecía que todo estaba iluminado. Tenía clavícula rota, el brazo roto, el húmero roto, el gemelo lo tenía hecho 3 trozos y sangrando, y había estado sangrando desde las 9 de la noche. Cuando abrió los ojos y vio al marido, no podía moverse, le dolía todo. La segunda vez que abre, después de desear que aquello sea mentira, se pone de pie, sin esfuerzo, y sube por ahí, que a mí me costó, pero 1 hora y pico. Bajar imposible, ¿eh? No estoy en mala forma, pero eso era imposible. Esa chica no pudo salir de allí. La noticia, por supuesto, apareció en el periódico. Los médicos dijeron que estaban muy graves, estuvieron en coma, y todos los que conocieron la historia no se explicaron nunca cómo consiguió salir de ahí. Lo que explicó ella, desde el otro lado alguien le echó una mano. Se levantó, como digo, sin dolor, se puso de pie, supo por dónde subir, sin esfuerzo subió, anduvo 14 kilómetros, llegó a la puerta de su abuela, tocó y le dijo, en tal punto, llegó a las 8 de la mañana, en tal punto está Miguel, que hemos tenido un accidente, que vayan a socorrerlo. Se desmayó y estuvo 3 días en coma. Pero se salvaron y continuaron con su vida. Milagrosamente. Pero cuando despertó, ¿la pierna estaba ya sana? No, ella fue al hospital y estaba muy grave. 14. O 14 kilómetros. 14 kilómetros andando. Ella decía que sentía sangrar, ¿eh? Ahí está todo descrito, seguro. Pero ella sentía cada paso cómo iba saliendo sangre. Pero no tenía flojedad, o sea, sabía dónde tenía que ir y fue, porque su marido tenía que salvarse. Tardaron en sacarlo a él, no recuerdo, pero creo que me dijeron como 2 o 3 horas, 6 personas para sacarlo de ahí. Y el coche no pudieron sacarlo, ahí está. Ahí sigue, 40 y tantos años después. Esto para mí me lo contaba, es que no lo puedes creer. En el artículo yo los complemento, busco partes de la ciencia que puedan explicar eso. Hay momentos de super fuerza. Refiero varios casos en el artículo este. Uno de ellos de una señora de 65 años que ve cómo su nieta le cae un coche que estaba intentando reparar, le cae encima, un coche de casi 3 toneladas, 2.800 kilos. Lo levanta y lo saca. Y nadie se explica cómo lo hizo. Cuando lo vuelve a intentar en estado normal es absolutamente imposible. Hay momentos extremos en los que el cuerpo tiene unas reservas o tiene una energía extra que ante una pérdida inminente de la vida puede sacar toda la fuerza que tiene. De hecho, otro estudio que refiero es de un antropólogo dedicado al estudio del atletismo,
fisiólogo. Él, después de muchos estudios, ha demostrado que el cuerpo humano normalmente, incluso los deportistas de élite, no recuperan, no aprovechan ni siquiera el 40% de los recursos que tiene el cuerpo. ¿Por qué? Para protegerse de roturas. El 100% nunca lo vamos a dar, pero en un caso extremo, ante una pérdida de la vida, sí puedes dar el 100%. Da igual que te rompas un brazo, pero tú has librado la vida. Tenemos ahí una serie de recursos que no conocemos y es posible en este caso que lo aclaren. Pues no. ¿Por qué? Porque aquí hay pérdida de sangre. Hay un sangrado terrible que no podía tener fuerza esta chica. De hecho tuvo que morir allí, pero no murió. Ahí hay una energía extra. Son casos que te dan una vuelta de tuerca más hacia el misterio. Y nos demostraría que hay, después del físico, un cuerpo energético que tiene ya otras capacidades que se escapan a la física. Y por ahí podríamos dar explicación, seguramente. Pero fue una cosa más que sorprendente, diría yo. Conexión entre mundo. Y el último, el último es muy salvaje. Este es muy salvaje. Este señor es Marino Amaya, esta chica es Annie, y este es un extraterrestre que así era. Marino Amaya fue escultor, ya está fallecido, pero es un escultor que, por ejemplo, tiene un museo en Düsseldorf. Le ha vendido estatuas al Vaticano y el Museo de Arte de Nueva York tiene colecciones suyas. Es de renombre mundial. Aquí no es muy conocido, pero el tío retirado venía de Madrid y vio una esfera roja cruzar por la carretera. Se paró a verla, ese caso está documentado como avistamiento, y se vino a su casa. Al día siguiente, él tenía un cortijo en Ojén, que es una localidad de Málaga, donde han ocurrido muchas cosas raras. Bueno, pues allí él se iba a media tarde, ya casi anocheciendo, y notó que había movimiento entre unos cañaverales, unos matorrales que tiene frente a la finca, y temió que fuese alguien que se esconde allí para atracarlo, o alguna serpiente. Ahí tengo la entrevista con él describiendo el caso, y temía. Se metió en el coche y se fue a unos perros que tiene y soltó a los perros, y entonces ya fue a acercarse a ver qué era. Y apareció esto, 1,20 m, entre 90 centímetros, 1,20 m, con unos ojos exageradamente azules muy grandes, que era capaz de flotar. Y flotaba y se ponía en una piedra, se sentaba en el aire, tal, como jugando. Este extraterrestre le dijo que venía de una civilización que observaba la Tierra y que solo contactaban con gente de buen corazón. Y a él tenía un mensaje. Y el mensaje era sobre la ecología del planeta. Además de eso, a Marino, cosa que tengo documentada en otros contactos que ha habido con gente de otros planetas, Marino desarrolló capacidades especiales. Empezó a tener cierto don para la curación o para entender por qué una enfermedad estaba ocurriendo en una persona. Y se lo decía y llegó a ayudar a muchas personas. Tuvo noticia del atentado del 11 de marzo de Madrid un mes o un par de meses antes, pero le dio miedo decirlo. Intentamos entrevistar a su hijo, pero su hijo no quiere saber nada de esto. Eso eran rollos de su padre. El caso es que él, en el momento siguiente a tener el contacto con este ser, cuando se fue, después de explicarle su historia, se fue corriendo a su taller para que no se le olvidara ni un detalle de este ser y hacerlo en barro para luego hacerlo en bronce, tal como lo vio. Tenía unos pies como de pato, tenía los brazos muy largos, pero era alguien de una bondad extrema. La forma de manifestarse era de alguien muy evolucionado, a pesar del aspecto, ¿no? Lo que ocurrió curioso es que lo regaló al pueblo de Ojén, lo pusieron en la entrada. Que se ve allí,
Exactamente. Esta fue la segunda localización. Allí se ve el ser un poco mejor. Ahí se ve un poco mejor. Es así, ¿no? Como un ser muy angelical, extraño, pero muy angelical, muy... Bueno, lo puso ahí en inglés, pues pone a mi amigo el alien, que vino hasta mí en septiembre, justamente en septiembre, el 26 de septiembre del 96, en estas montañas de Ojén. Lo puso en inglés porque allí hay una colonia inglesa tremenda. Ojén le encanta, a los extranjeros le encanta aquella zona, es muy peculiar, es muy bonita, muy arbolada y en fin. El caso es que él le llamó a esta escultura el ángel que vino del cielo. No sé si por utilizar la palabra ángel o vino, el cura no le cuadró aquello. ¿Un ángel? Esto es un demonio. Y desapareció la estatua. La encontraron, la habían arrastrado por toda la ciudad. No el cura. Se supone que el cura le habló a sus feligreses y el sectarismo que habita en mucha gente actuó. Lo arrastraron, lo rescataron de nuevo, lo pusieron en esta segunda localización, lo volvieron, ya desapareció, de ahí desapareció directamente, y decidieron no volver a ponerlo. Y de extraterrestres no queda nada, allí no queda nada, pero la historia sí. Y la historia es más grande porque yo la enlazo con una ocurrida prácticamente 100 años antes. Este señor era un cabrero, un pastor. Su nivel de conocimiento era limitado y su instrucción era acorde a lo que hacía, no necesitaba más, sabía mucho de cabras y de campo, un súper experto, pero no tenía otros conocimientos. Y de pronto empieza a hablar de astronomía, empieza a tener dotes especiales y resulta que es que se había encontrado 100 años antes de este caso, se había encontrado con un señor muy atlético que salió de unos matorrales y empezó a explicarle que venía de por ahí fuera y que se dedicaban a proteger la Tierra de un cataclismo y a hacer un seguimiento de la evolución del planeta y advertirle que tenía que empezar a hablar del cuidado a la ecología. Y le llamaron Pedro el Sabio porque a partir de entonces empezó a hacer predicciones que le decían esta gente. Si os dais cuenta, este señor hablaba de lo mismo 100 años después. Son seres muy diferentes porque el que decía Pedro el Sabio era una persona muy atlética, alta, muy bien construida, muy culta. Este era pequeñito, pero los conocimientos que le dio a los dos contactados eran lo mismo. Preocupación por el medio ambiente y por el cuidado del planeta. Qué curioso. En la misma zona, el mismo mensaje separado por 100 años. Eso es garantía de que detrás hay una realidad, para mí. Y como os digo, Pedro también desarrolló una capacidad de saber, por ejemplo, los animales. Él sabía cuál era la enfermedad que tenían, solo con acercarse a ellos. Allí, en aquella zona y en aquellos momentos, la gente dependía mucho de esos animales. Y este hombre pues desarrolló una capacidad para mezclar hierbas, para sanar gente, para sanar animales, muy, muy curiosa. Contaba incluso que a mí me llamó tremendamente la atención que habló de un cometa llamado Biela. El cometa Biela se acercaba a la Tierra y este hombre le dijo que desde una base que tienen en Deimos, que orbita, es un satélite de Marte, allí tienen una base y desde allí dispararon un rayo que fracturó el cometa Biela y lo alejó de impactar con la Tierra. Yo busco y efectivamente en aquellos años el cometa Biela está documentado y en una de las ocasiones los científicos vieron que venía en rumbo de colisión, podía colisionar con la Tierra. ¿Cómo un señor cabrero de un pueblo perdido en la montaña de Málaga puede hablar de algo que no conocía? Hoy día yo no lo conocía. Bueno, a lo mejor era un señor que estudiaba mucho, yo no digo que no, y todo se lo inventó. Pero me da la sensación de que enlazando los dos mensajes, este señor no conocía a este hombre. Y lo de Pedro el Sabio digo porque todas las predicciones que hizo relacionadas con los mensajes del señor con el que contactó se fueron cumpliendo. Él dijo que el pueblo
estaría rodeado por el fuego. No fue así, pero a lo largo del tiempo se quemó un trozo, se quemó otro trozo, y el pueblo acabó rodeado por el fuego. Habló de inundaciones que se cumplieron, habló de que las montañas, hablamos de 1810, las montañas de Ojén acabarían hechas escalones. ¿Pero quién va a hacer eso? Lo tomaron por loco. Curiosamente, en los años 80, la Junta de Andalucía y el gobierno decidieron subir allí unos bulldozers que hicieran unas terrazas para repoblar de pinos toda la zona. No llegaron a hacer la repoblación y quedó el monte deteriorado, hecho escalones. Y este hombre lo supo muchísimo antes. El tema con esto ya finalizo, de Annie, tiene que ver conmigo. Cuando yo estaba documentando todo esto, me invitaron a varias sesiones de Ouija. Y ahí recibí mensajes personales que yo no me esperaba. Supuestamente en esas sesiones de Ouija se conectaba o hablaba estos o los atléticos, no sé quién de ellos, pero dan mensajes. Mensajes que tienen que ver, en mi caso, con cuestiones personales y predicciones de futuro. Curiosidad, que Annie, a mí me falló Paquita Olmos, que falleció, y yo necesitaba una sensitiva que viniera conmigo para estas cosas. Y me recomendaron a Annie. Esta mujer es muy peculiar. Un amigo le habló de que yo estaba buscando y tal, y le dijo, sí, yo quiero conocerlo. Llegué allí y me dijo, mira, yo no voy a ir contigo a ningún lado, pero eso es nada más vernos. Y entonces dice, no, yo he aceptado conocerte porque me han dicho que tengo un mensaje para ti, que es, te traicionan, y que es, cómpralo. La conversación fue algo más larga, pero eso es lo que saqué en claro. Yo no tenía ni idea, no tengo enemigos, ¿de qué me habla esta mujer? Pues estos dos casos yo los investigué a medias con un señor de una radio. Cuando terminé de hacer toda la... Para sacar este caso llevaba dormido como 60 años, 68 años en un cajón. Y yo lo rescaté. Perdona un momentito. Tú dijiste 1810. Yo entiendo que es de 1910. Perdón, 1910, correcto. Exactamente, gracias. Sí, era eso. El caso es que... bueno, pues yo rescaté esto, lo saqué en un programa de radio con este chico y quise escribir un artículo firmado por los dos. Cuando llamé a la revista, Año Cero, me dijeron, esto lo publicó tu amigo hace 4 meses. Esta chica, ¿por qué me dijo te traicionan? Yo creo que, mira, al final me fastidió mucho aquello. Luego hubo un segundo caso que me hizo lo mismo. ¿Y qué sentido tenía? Cuando se me pasó todo ese mal trago, me di cuenta de que lo que había hecho esta chica es darme un detalle que daba verdad o que verificaba que este mundo del misterio tiene algo mucho más, una realidad detrás muy importante. Yo no puedo negarlo. Esos mensajes personales de esta gente y estas advertencias que se trasladan a la realidad, pues te hacen que no puedas dudar. Y por eso es que lo comparto con vosotros. Hay una parte de que el del cómpralo, la parte del cómpralo. Bueno, el cómpralo fue que yo no tenía pensado, mi madre murió y yo no tenía pensado comprar nada, pero estando arreglando la herencia de mi madre, estoy en el piso y soñé con ella que me escribía en el aire, cómpralo. Y me acordé de esta chica y no pensé más, no le di más vueltas. Compré el apartamento y... Pero ella no fue contigo finalmente, ¿no? No, ella solo tenía para mí ese mensaje, hablé con ella ese día y se acabó. Ella lo que hace, esta chica lo que hace es para gente próxima, tiene sensaciones, le vienen palabras o le vienen un hecho que ella ve cómo se desarrolla, un hecho general de la sociedad y se lo cuenta a sus amigos. Y unos días después pone el telediario y lo ves, lo que ha dicho ella. Tiene esa capacidad. Es como si
Yo pienso que el futuro se forma en función de lo que hacemos hoy. Hay unas derivadas de un montón de gente que van a confluir en un punto. Puede ser pasado mañana o dentro de 3 meses. Hay gente que detecta esas líneas que van a confluir en un punto y lo detecta un poco antes y ve la situación posible, la situación hipotética. No quiere decir que ocurra exactamente igual, pero va a ocurrir algo. Esta gente es capaz de detectarlo. Mentalmente sintoniza con esas derivadas que van a dar con un suceso el que sea. Y lo describen. Tengo documentado mucho. Hay un señor en Estados Unidos que vio durante 3 meses, estuvo avisando en el aeropuerto de que veía un avión que al despegar daba la vuelta y caía hacia abajo. Que por favor revisaran los aviones. Acabó ocurriendo exactamente así 3 meses después. Y nadie le hizo ni caso. Y murieron las personas que él había dicho que morían. ¿Está escrito el futuro? Es posible que no, pero es posible definir lo que va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, lo hacemos. La meteorología hace 50 años te decía que si iba a llover mañana y se equivocaban. Hoy día te dicen dentro de 10 días la hora a la que empieza la lluvia y muchas veces aciertan. ¿Por qué? Lo que ha cambiado es el número de parámetros que somos capaces de analizar. Presión, humedad. Antes no había aparatos que analizaran todo eso. Cuanto más datos tenemos sobre el desarrollo de las circunstancias sociales, de un movimiento social, la economía, hay gente que hace prospectivas de futuros en economía y acierta. El futuro no es que esté escrito, es que se puede averiguar. No sé si lo ibas a contar, pero yo te voy a pedir que lo cuentes. Venga. Tu avistamiento cuando viste Sí. el aparatejo que él pasando a través de la Tierra. Por supuesto, encantado. Bueno, el libro se acaba aquí. Es muy bonito, a mí me gustó mucho, cada uno de los casos me sobrecoge. Y esto continúa, como dice Óscar. Bueno, para mí introducirme en el mundo del misterio pues tiene que ver conmigo mismo, con ampliar mis propias fronteras, mis propios límites. Yo creo que venimos a eso y para mí el mundo del misterio es una herramienta más para ampliar mi forma de ver la realidad o mis fronteras sobre lo que es posible y lo que es real o lo que no. Este caso ocurrió después de Toledo, que yo tuve el avistamiento de esta luna, que para mí fue una luna, aunque no podía serlo. Continúa con una serie de encuentros raros, fortuitos, carambolas. Conocí a Luis y María, a los que tienen mucho que ver en que continúe yo aquí hoy, porque me dieron una serie de respuestas que hubiera tardado mucho tiempo en tener. Y me verificaron otras como este avistamiento. En Roquetas, en el año 2002, bueno, yo hice un experimento a través de la Ouija y lancé un mensaje que me habían dicho, bueno, si quieres contactar con esta gente, pues tú pide tal cual y tal. Y en una sesión de Ouija yo pedí ese tal cual. Y se me olvidó. Yo pensé que eso era una tontería. Y 8 meses después fui a visitar a mi madre, allí a Roquetas de Mar, en Almería. Llevaba a mis perros, el viaje de Málaga a Almería eran 3 horas y mis perros, llevaba 3 perritos que llegaban desesperados. Los cogí y me los llevé a dar una vuelta. Al doblar una esquina hay un parque con unos pinares que se ve el contorno de una montaña y el mar. Y los perros se me quedaron como petrificados. Y empecé a buscar alguna rata, algún gato, pero no había. Y lo que vi fue pasar justamente por encima 2 aparatos como 2 lentejas, pero muy grandes, claro, rodeados de un halo que yo interpreté como calor o como un campo de fuerza transparente, pero muy, muy visible y muy potente, que envolvía todo el aparato. Y tenía como 1 metro, los aparatos podían tener 10 metros perfectamente, y el calor o el campo de fuerza que emitían era como en la playa cuando hace mucho calor y ves el aire. Eso era algo muy parecido, no se movía tanto, no, pero era algo así. Pasaron. Dice de color marrón, decías tú. Eran de color berenjena, Berenjena. un color óxido mate. No había luces, no tenía nada de luces, no había ventanas, no había
propulsores eran lisos ¿Qué hora del completamente. día era, más o menos? Pues justamente como cuando la luna... Eso fue exactamente el 24 de agosto de 2002. Y eran las 9, anocheciendo. Había una luz como ahora. Como anocheciendo. El sol ya no estaba, Pero había luz. pero había luz. ¡Guau! Se fueron hacia la montaña que hay enfrente y lo que vi fue como si rebotaran contra algo de goma. ¡Pum, pum! ¡Ah! Y se vinieron hacia mí y pasaron como, yo calculo, porque hay un hotel que pasaron por encima a 800 metros. 500, 600 metros. Al avanzar, el de atrás hizo este movimiento. Según avanzaban, y en ese momento a mí me dio un... no sé qué decir, pero yo sentí dentro un saludo. Una confirmación, ¿no? Me dijeron, ahora no, y un aquí estamos. No hola ni adiós, no, como hola, no hola, estoy aquí, algo así. Pero tú lo tomaste como una respuesta a lo que tú, a la Ouija que Claro, tú, en ese momento yo ya no me acordaba, pero en ese momento yo sentí que era la respuesta a aquella pregunta que yo hice, que la pregunta era muy simple, oye, si esto es cierto, vamos a quedar en un sitio y nos conocemos y ya está, ¿para qué tantas vueltas? Y eso fue lo que sentí dentro. Pudo ser una imaginación, pero yo noté que alguien desde allí, de alguna manera, no te hace un mensaje. sí, y es lo que sentí internamente. Curioso, en una ouija posterior con otro grupo diferente, al señor tripulante que aparecía allí dando respuestas que son unas respuestas muy coherentes, que no hay por dónde pillar el fallo, le pregunté, oye, lo que me pasó en Roquetas tal y cual, y me dijo, espérate un momento que voy a preguntarlo. Se paró el vaso allí un rato y a los 2 minutos, pom, 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 sí, eran gente de la base. ¿Dónde diréis que está la base? Aquí pasa algo parecido. Aquí está la base. Eran gente de aquí. Eso fue lo que me dijeron. Cierto. Y así ocurrió y así os lo he contado. Bueno, pues muchas gracias por atenderme. Si queréis preguntarme algo, encantado. Tengo más historias, pero no sé